¿Qué es un testigo de Cristo? Comencemos primero por entender lo que significa ser un testigo. La palabra testigo aparece 98 veces en toda la Biblia, 41 veces en el Nuevo Testamento y 7 veces en los Evangelios. Su primera mención es en Génesis 31:48, cuando Labán pone un montón de piedras como testigo entre él y Jacob, de que no se harían daño el uno al otro, y agregó: Dios es testigo entre nosotros dos, testigo sea este majano y testigo sea esta señal. La palabra hebrea para testigo es ed, que significa el que da testimonio, el que atestigua, duplica, repite, certifica, reitera, quien da evidencia de algo o alguien. Es muy interesante que la palabra testigo y la palabra testimonio se escriben igual tanto en hebreo como en griego y se usa de una manera indistinta, como en Génesis 31:44, cuando Labán le dice a Jacob: ven, pues, ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Literalmente dice en hebreo: y sea por testigo, ed, entre nosotros dos. En el Nuevo Testamento se menciona por primera vez en Juan 1:7-8, cuando se refiere a Juan el Bautista y dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La palabra griega para testigo y testimonio es marturia y significa exactamente lo mismo que en hebreo. En su raíz, esta palabra añade el sufrimiento por causa del testimonio, y de ahí proviene la palabra mártir, que significa persona que padece sufrimientos, injusticias, privaciones o hasta la muerte por alguien o por algo, por defender y aferrarse a lo que ha visto y cree. Eso fue exactamente lo que Pedro y Juan dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es exactamente lo que significa ser un testigo de Cristo. Alguien que ha tenido una experiencia personal y real con Jesús y como consecuencia natural no puede dejar decir lo que ve y lo que oye. Jesús mismo nos lo profetizó. Prometió en Hechos 1:8, cuando dijo a los 11 que recibirían poder cuando hubiese venido sobre ellos el Espíritu Santo y que serían testigos suyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es de suprema importancia saber que el Espíritu Santo ya estaba dentro de cada uno de los 11 discípulos, pues unas semanas antes Jesús había soplado sobre ellos y les había dicho: reciban el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, pero el Espíritu no había venido sobre ellos aún. Esto es, no había tomado el control total de sus vidas, que es lo que implica que venga sobre ellos. Por eso Jesús les mandó que esperasen la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo. Esto es, cuando el Espíritu Santo los llenaría por completo desde adentro y tomaría el control total de sus vidas y, como resultado, testificarían de él. Jesús ya se los había dicho anteriormente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es, invertimos tiempo en oración y en la palabra. Desde nuestro interior va creciendo el poder de Dios hasta que nos llena y nos controla totalmente y se convierte en una fuente de agua viva que salta, que rebalsa,
que se derrama, que salpica, que hace brotar agua como un río, para vida eterna, para salvación de los que nos rodean. Un testigo de Cristo es aquel que le comunica a los demás su experiencia con Cristo, lo que ha visto, oído y vivido. Del idioma original, la raíz de testigo es mártir. Un testigo también es aquel que está dispuesto a sufrir las consecuencias por causa del mensaje que comunica.